Bueno, usted lo ha visto durante esta jornada, 5 palestinos murieron este sábado por los nuevos bombardeos ahí en Gaza. Esto luego de que finalizara la tregua humanitaria de 72 horas ahí en la zona. A ver, queremos abordar un poco más este tema y para eso nos acompaña acá Nico Ritzmüller, director de Diario Judío, y Marcelo Marzuca, vocero de la Unión General de Estudiantes Palestinos, a quien le doy la bienvenida a ambos por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Ahora empieza la historia de esta última parte, desde el 12 de junio en adelante, y justo los hitos que se van dando están relacionados con jóvenes. Primero el secuestro de 3 jóvenes, después se mató un joven palestino, y da la sensación que acá esto ha ido creciendo justamente con los jóvenes, pero no porque los jóvenes lo provoquen, sino que al parecer como que estuvieron los jóvenes acá como escudo humano para toda esta situación. ¿Es tan así? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé quién quiere parar. Yo creo que es importante lo que tú dices, pero en el sentido de que tu primera frase trae una bastante idea que es parte de la sociedad chilena de tocar si este conflicto es un conflicto, o lo que vimos hoy día es algo contextual y tenemos la capacidad de ver un contexto histórico en esto, o si sencillamente la sociedad chilena es mucho más coyuntural y reactiva. Entonces lo que tú planteas también tiene que ver eso, porque planteas que este conflicto y esta escalada de violencia parte el 12 de junio, pero la verdad que no viene mucho este conflicto, sí, está claro, pero quizás uno de los primeros mea culpa que tiene que hacer la sociedad chilena es eso, es la incapacidad de ver este conflicto como un conflicto histórico, de verlo solamente coyunturalmente, de que Israel está cobrando la vida en el fondo de 3 jóvenes judíos con estos más de 1000 personas en la franja de Gaza. Y no, acá hay un contexto mucho más complejo que ese. ¿Pero por qué se plantea a nivel, por ejemplo, incluso mediático? Porque yo lo estoy hablando así. Claramente esta historia viene 70 años y se ha ido y ha tenido altos y bajos, pero ¿por qué se habla justamente con estos puntos, estos quiebres, estos hitos, justamente aparecen jóvenes muertos o secuestrados por uno y otro lado? Mira, a mí me parece muy importante lo que dice Nicolás, contextualizar la situación. En efecto, a mí me gustaría partir con eso. ¿Qué es Gaza? Gaza es una franja de territorio de 385 kilómetros cuadrados, en donde vive 1.8 millones de personas. Es el lugar más densamente poblado del mundo, y para el año 2020 las Naciones Unidas dijo que se va a hacer absolutamente inhabitable, en otras cosas por la falta de agua potable, que no hay fuentes para eso. Desde el año 2006 hay un bloqueo impuesto por Israel por cielo, mar y tierra, en que, entre otras cosas, Israel no deja entrar, por ejemplo, papas fritas. ¿Por qué serán tan peligrosas las papas fritas para Israel? Yo lo desconozco. Hay que recordar, eso sí, que los habitantes de la franja de Gaza son en su gran mayoría refugiados palestinos, que fueron expulsados de sus hogares en el año 48 al crearse Israel, y que desde el año 67 Israel ocupó la franja de Gaza militarmente y hasta el día de hoy la controla. Y controla quién sale y quién entra, y qué sale y qué entra. Eso en violación flagrante a la resolución 242 de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, que la hace vinculante, que ordena que se retire Israel de sus territorios. Este no es un conflicto religioso, no es un conflicto milenario, no es un conflicto bíblico, este es un conflicto político y territorial que se inicia en el siglo XX con el surgimiento del sionismo y el surgimiento de Israel en el año 48 como un Estado que para crearse requirió de expulsar a 800.000 palestinos de sus hogares, que hoy día son 4.7 millones de personas, de refugiados, que tienen el derecho y el deseo de volver a sus hogares. Sí, pero es que yo le insisto, si entiendo, nosotros hemos estado acá con analistas internacionales que han dado todo el contexto histórico fines de semanas anteriores, pero hay una mirada quizás de los que han vivido justamente todo este proceso, quizás los adultos ya que tienen 60, 70 años, versus los jóvenes, insisto. ¿Qué pasa con el rol de los jóvenes dentro de esta situación? Porque claramente una visión de acercamiento muchísimo mayor que quizás generaciones anteriores, por lo menos esa es la percepción que uno siente, puede estar errado. Pero ¿qué está pasando ahí? Con las movilizaciones a nivel internacionales, con la unión, por ejemplo, entre ustedes, con lo que se puede demostrar a nivel internacional de una comunidad palestina que es una de las más importantes, por ejemplo, del mundo, que se encuentra acá en Chile, los judíos, en fin. ¿Qué está pasando en eso? Ahí va un poco también la pregunta desde el inicio. Yo creo que es seguro que en nuestras comunidades, por lo menos en la comunidad judía, la juventud está empoderándose de cierto liderazgo que hoy en día ha dejado vacío cierta generación posterior, pero los intentos entre jóvenes de acercarse entre jóvenes palestinos y jóvenes judíos han sido muy pocos, y
han sido fracasados. A Marcelo le consta que yo, por ejemplo, hace 2 años, cuando comencé a fundar el Diario Judío y lo lanzamos como reuniones entre jóvenes con una pretensión mucho más intelectual, crítica y de discusión, pero era algo intercomunitario, otro de los proyectos que estaba en eso era armar mesas de diálogo entre jóvenes palestinos y jóvenes judíos en Chile. Naturalmente, ¿con quién nos acercamos? Con los jóvenes del UJEP. Pero después de una reunión primaria, o sea, una primera reunión que fue bastante simpática, un café en el Tabel y algo así bien de clase alta, después dijimos, ya, ¿cómo sigue esto de la segunda? Y no siguió. Y no siguió especialmente por cierta suspicacia y cierta sospecha a nuestras personas directamente. Por ejemplo, yo me dedico a trabajar en educación no formal en mi comunidad, actividades educativas, en movimientos, en grupos juveniles. Entonces, en algún momento trabajé en la agencia judía, en el departamento de educación. El hecho de que yo tuviera en mi currículum que trabajaba en la agencia judía tenía para la dirigencia del OJEP de ese año que yo era sencillamente un espía sionista en Chile. Y si tú me googleas mi nombre en Google, vaya a ver que todo lo que yo escribo tiene que ver con crítica, con entendimiento, con encontrando a los pueblos. Entonces, había algo ahí de todas las expectativas que se creaban en torno a esta gente, a los judíos en Chile que estamos relacionados con Israel, hacia lo que no. Entonces, son intentos fracasados desde la misma juventud también, desde una juventud que está ideologizada y metida en un conflicto completamente mediático. Ahora, Marcelo, desde el punto de vista de lo ideologizado que pueda estar o no, por ejemplo, el mismo presidente de la comunidad judía en Chile señalaba que este no era un conflicto entre Israel y Palestina, era un conflicto entre Israel y Hamás. ¿Ustedes logran hacer esa separación o eso es imposible por realizar? Sí, mira, primero te respondo la primera pregunta. En efecto, yo participé hace 8 años en un proyecto de diálogo muy interesante entre jóvenes palestinos y jóvenes judíos, que duró varios meses y fue, la verdad, muy enriquecedor en lo personal y también en lo intelectual. Yo no participé del intento de diálogo que hizo Nico con otra gente, pero yo creo que faltó quizá un poco de liderazgo y de cómo enfrentar las cosas. Para nosotros los palestinos que vemos que nuestras familias y nuestros amigos sufren una ocupación en que no solo su vida se ve en riesgo, su libertad de movimiento se ve vulnerada, la capacidad de desarrollarse económicamente, su capacidad de desarrollarse como persona. Es evidente que vemos con cierto resquemor el acercamiento del otro lado. Entonces, es importante, pero ese acercamiento yo creo que tiene que ir acompañado de crítica hacia la ocupación israelí, que al final es la fuente. Te insisto, ¿por qué resquemor? Y es que ahí quiero ir. Si supuestamente el discurso, lo que dice Israel es que es contra Hamás, no contra ustedes en particular. Mira, Israel dice que es contra Hamás, pero la verdad es que esta invasión se suma a otras invasiones que ha hecho Israel el año 2008, el año 2012 y hoy el año 2014. Durante la invasión del 2008, por ejemplo, Israel ocupó armamento prohibido para la guerra, por ejemplo, el fósforo blanco. Si el problema es Hamás, entonces, ¿por qué mantiene un bloqueo a toda la población de Gaza, que la tiene al punto de estar en un lugar que va a ser inhabitable en 6 años más? Si el problema es Hamás, ¿por qué emplea técnicas de castigo colectivo? Si el problema es Hamás, ¿por qué entonces sigue ocupando Cisjordania, en donde Hamás es absolutamente minoritario? Si el problema es Hamás, ¿por qué sigue construyendo asentamientos y un muro que es absolutamente ilegal? Nico. Si el problema es Hamás, entonces, no, mira, el objetivo de esta operación son 4 objetivos muy claros. Primero, destruir el gobierno de unidad palestino recién formado hace algunas semanas. Segundo, hacerse con los recursos naturales de la Franja de Gaza. Hace algunos años se descubrieron yacimientos de gas en la zona marítima de la Franja, a los cuales los palestinos, por supuesto, no tienen ningún acceso porque Israel no se los permite, pero Israel está sediento de esos recursos. Probar armas nuevas. También la industria armamentística israelí es tremendamente poderosa y fomentar la exportación debe ser un tema muy importante. Y por lo demás, adquirir más tierra con la tónica israelí de siempre. Adquirir la mayor cantidad de tierra palestina con la menor cantidad de población palestina posible. Esto se ve claro cuando el parlamentario israelí Moshe Feiglin dice hace algunos días que la mejor solución para el conflicto en Gaza es anexar Gaza a Israel y hacerla una ciudad israelí y un territorio israelí. ¿Qué es eso? Nico, hace rato estaba ahí con un Yo creo que indiscutiblemente el tema es que es Israel contra Hamás
Yo entiendo que acá ya han habido invasiones anteriores, como la invasión del 2008-2009, que prácticamente fue lo mismo, aunque la cobertura mediática de este conflicto pareciera que nunca había una violación de derechos humanos en los últimos 50 años. La del 2012, que creo que sí es que fue un día, y afortunadamente entre Hillary Clinton y el presidente Morsi de esa época lograban hacer un cese al fuego el mismo día, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es eliminar el Hamas y el origen es el mismo. El origen es dejar que caigan estos cientos de lluvias de cohetes en la población del sur de Israel, que hoy día abarcan todo Israel realmente, Tel Aviv. Pero déjame terminar. ¿Sí? Entonces, acá siempre se habla de esto, pero se obvia un contexto histórico en Gaza que hoy en día, cuando se habla, por ejemplo, de que queremos anexar Gaza, Gaza fue entregada por Israel. Gaza fue completamente, ¿por qué hoy día se insiste en que Israel quiere expandirse a Gaza si Gaza ya se entregó oficialmente? Cada judío colono en un asentamiento que había en Gaza se sacaron a la fuerza 8.000 personas en el año 2005 por el primer ministro de Israel en esa época. Entonces, eso no es una realidad. ¿Cuál es la diferencia de que sí es por Hamas? En Cisjordania no hay operaciones militares de esta índole, porque en Cisjordania tampoco tenemos una lluvia de cohetes que están cayendo hacia Israel. Es distinto. Porque un bloqueo. Un segundo. Yo no voy a estar a favor del bloqueo a justificar algo así. Hoy en día, por sentido común, la comunidad judía en Chile completa te puede decir que también. Eso no está bien. ¿Cómo vamos a permitir que se desarrolle Gaza? Pero tú estás viendo que todos estos años, por ejemplo, todos los ingresos que han venido desde Israel, desde Europa, desde cualquier parte del mundo hacia Gaza, ¿en qué se gastan? En túneles, en armamento, en los líderes mismos, en sus cuentas bancarias, ¿cachai? Acá no hay un tema de... Yo siempre lo que pongo en duda, que me da mucha pena, ¿cuál es el objetivo acá? ¿Queremos la liberación del pueblo palestino o es la demonización del pueblo judío y la dominación de Israel? Pero ya, justamente la pregunta iba hacia eso, hacia la libertad del pueblo palestino. Pero cuando uno escucha esos argumentos, ustedes quizás tienen más conocimiento porque tienen familiares a lo mejor en la zona, o conocidos en la zona, o tienen datos de la zona que quizás nosotros nos enteramos solamente por los medios de comunicación que envían las informaciones. Uno dice, bueno, pero si esa es la liberación del pueblo palestino, ¿por qué hay 60 mezquitas destruidas en un lapso de 2 meses? ¿Qué tiene que ver las mezquitas? Porque con destruir túneles, por ejemplo. Lamentablemente. Las estrategias están bien planteadas, eso voy yo, independiente. Seguro las estrategias, seguro ya verlo allá no es lo mismo que discutirlo acá. Exactamente. Lamentablemente el ejército de Israel sabrá y con el gobierno cómo plantea su estrategia, y yo confío en que finalizado esto van a realizarse todas las cortes marciales y se va a ver esto estuvo bien, estuvo mal. Eso no me cabe duda que en Israel va a ser así, va a ser ejemplar. Pero mientras van 2.000 muertos, esa es la pregunta. Pero el punto es que tú estás hablando de la libertad del pueblo palestino y cómo yo hago la libertad del pueblo palestino. Hablemos de qué tan libres son los palestinos en Gaza, ¿cachai? ¿No son libres para ti? No para mí, para cualquier persona. ¿Qué es una mujer en Gaza? ¿Pero no son libres por Israel o por Hamas? Por el Hamas mismo. ¿Qué es una mujer en Gaza? No, pero Marcelo, una mujer en Gaza es como esta mesa, ¿cachai? Y así hasta que se llena con más cariño. Un hombre... ¿Qué es ser homosexual en Gaza? Nico, un homosexual, un heterosexual, una mujer o un hombre están mal en Gaza, y están mal por un bloqueo que los mantiene viviendo en condiciones paupérrimas. Tú me hablas de cortes marciales, El bloqueo tiene antecedentes. ¿Tú sabes que los tiene? ¿Cuáles antecedentes? El Hamas que gana libres elecciones en Gaza y que elimina a su oposición política y que oprime todo lo que sea distinto a un musulmán. Ya, Marcelo, entrando en ese tema, ustedes, por ejemplo, como palestinos, ¿ustedes creen que jamás debiese salir de Palestina? ¿O es parte del pueblo palestino? ¿O hay que empezar a sincerar posturas en ese sentido para construir desde una realidad que quizás no se ha sincerado un poco? Mira, nosotros, y yo personalmente, no apoyo el ataque a civiles de ningún bando hacia ningún bando, en ningún contexto. Pero jamás hay que entenderlo de dónde sale, porque tú me decís, ¿de dónde sale el bloqueo? Yo te digo, ¿de dónde sale Hamas? Hamas sale después de décadas de ocupación israelí, después de décadas de exilio palestino, después de décadas de desposesión palestina, de 20 años de negociaciones entre los moderados e Israel, que no llevaron a nada, sino que a más construcción de asentamiento, a más robo de tierra. La gente estaba aburrida. Hamas sale electo el año 2006 después de décadas de desposesión, de exilio, de violación de los derechos humanos. Entonces acá estamos en una situación en que al pueblo ocupado se le pide que resista, o sea, que aguante y tolere una ocupación de décadas, que no resista
y que más encima garantice la seguridad del ocupante. Y déjame decirte una cosa, si es que tuviésemos que bombardear a la población civil por las elecciones políticas, por los candidatos que elige, entonces a Israel, pucha, ¿qué vamos a hacer si eligen a tipos que estuvieron en el Irgun, que bombardearon el Hotel King David antes en el mandato británico de Palestina? Si tenemos a personas que llaman abiertamente a la expulsión del pueblo palestino, si tenemos personas que en ministros y parlamentarios israelíes que son colonos, o tipos como mujeres como la Yilet Shakid del Israel Beitenu, que hoy día está en la coalición gobernante de Israel, que llamó a los niños palestinos pequeñas víboras y a matar a las madres y a los niños palestinos. O sea, déjame decirte una cosa, cuando la ETA ponía bombas en Madrid, yo no vi al Estado español bombardeando al País Vasco y matando 2.000 vascos. Cuando la IRA ponía bombas en Inglaterra y atacaba a Inglaterra, yo no vi al Estado inglés bombardeando a Belfast de forma masiva y matando 400 niños en un mes. Entonces, ¿por qué a Israel se le permite esta desproporcionalidad y esta masacre y este genocidio? Ya, decir que a Israel se le permite esto es ridículo, siendo que, o sea, pretender que es algo único, si es cosa de ver el mundo, y el mundo hoy día es una locura, cómo está matando gente en todas partes. Onda, yo tendría que empezar a hablar de genocidios de todas partes y masacres de todas partes. Si bien yo te puedo decir que sí, puedo condenar muchas cosas, y la comunidad judía en Chile puede, de sentido común, decir eso está mal, y etcétera, acá hay palabras que no deberían reproducirse porque sencillamente no son verdad. Lo que está pasando en Gaza, si bien puede ser lo más trágico que hay, puede ser lo más lamentable que hay, puede ser completamente inhumano e inmoral, no es un genocidio porque no se define el genocidio de esa forma. Un genocidio no es que mueran 100 personas o 200 personas. Un genocidio es que haya un plan de exterminio hacia un pueblo determinado mediante una fuerza más grande, y eso se puede ver perfectamente en algo completamente duro y gráfico como el censo. Si tú ves el censo de la población palestina a lo largo de los años, y la población de Gaza especialmente, nunca se ha reducido, porque no estamos hablando acá de un genocidio, y una población de 1.800.000 personas. O sea, si fuera un genocidio lo veríamos inmediatamente. Tendrían que morir 1 millón de personas para ya saber que es un genocidio, que estamos masacrando un pueblo. Acá no hay un plan de exterminio de gente. Al palestino no se le niega su derecho de vivir porque sí. Pero yo quería hablar de otra cosa. El tema es que en Israel tenemos una concepción de que esto no es sencillamente reconocer el Estado de Israel. Acá el Estado de Israel tiene que reconocerse como judío. Esa es la gracia de tener un Estado judío en todo el mundo. Estamos hablando en 200 naciones, uno no debería llamar tanto la atención. Pero el punto es que estos grupos con los cuales supuestamente el gobierno de Israel tiene que sentarse a negociar son grupos que en su carta fundacional admiten como objetivo principal la destrucción de Israel. Y acá, cuando hablamos de liberar tierras, no estamos hablando de liberar Gaza, no estamos hablando solamente de liberar Cisjordania, estamos hablando de liberar Tel Aviv, de liberar Jerusalén. Incluso ya los más radicales hablan de liberar Andalucía. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Onda, no estamos hablando de la sencilla liberación del pueblo palestino, estamos hablando de demonizar al judío en el mundo, y estamos hablando de grupos radicales que expanden su control en el Medio Oriente. A Marcelo casi no le queda agua, o sea, tomó un sorbo recién. Tenía algo ahí atorado. ¿Qué pasa, Marcelo? Es que soy un hombre sediento. Mira, la demonización de Israel, yo creo que la hace Israel solo con lo que hace, con lo que actúa. No es necesario ningún otro esfuerzo. Pero déjame decirte que Rafael Lemkin, el creador del concepto de genocidio, define genocidio como la destrucción de la identidad nacional de los oprimidos y el intento de imposición de la identidad nacional del opresor. Esto puede hacerse sobre los cuerpos de las personas, sobre su cultura o sobre la tierra. Tú, Nicolás, sabrás como buen sociólogo que la tasa de natalidad de los palestinos sea mayor que la tasa de mortalidad de los palestinos que Israel provoca, no significa que no haya genocidio. O sea, si matar 400 niños en un mes, si matar 2.000 personas en un mes, de los cuales el 80% son civiles, no es genocidio, entonces dime, ¿cuántos tienen que morir para que sea catalogado genocidio? Ahora, tú demandas que Israel sea reconocido como Estado judío. ¿Y qué pasa con los palestinos que viven ahí? Son 1/5 de la población, entonces ellos no son parte de ese Estado. ¿Qué pasa con los refugiados palestinos que tienen derecho a volver a sus hogares, allí donde se encuentren, incluso si están dentro de Israel, por disposiciones del derecho internacional, la resolución 194 de Naciones Unidas, la ley de sucesión de Estados, entre otras disposiciones? ¿Qué pasa con ellos? Y además, disculpa, los Estados no son teocráticos. ¿Cómo es un Estado judío? Pero yo lo escucho
Uno escucha también cada cierto tiempo que hay ciertos acuerdos o que se logran ciertas rutas o hojas que dicen que vamos a ir para ciertos lados, que cada cierto tiempo vuelven los enfrentamientos, como se quiera llamar. ¿Hay alguna salida a todo esto? Por supuesto que sí, y está perfectamente escrita. El punto es que es que si está tan escrita, no se llega a ella. Se entiende cómo pasa todo esto, entonces. Mira, acá hay otra cosa que es importante. Yo no entiendo cuál es la gracia de tener un Estado judío si no va a ser judío. No entiendo la gracia de tener un Estado de Israel si no va a ser un Estado judío. No, pero déjame terminar. Dale. Independiente de que la población del Estado judío son 3/4 judíos, ni siquiera es un quinto, es un cuarto que no es judío. Está perfecto, pero el punto es que no sea la mayoría, si no, no tiene gracia, no tiene sentido. No sé por qué tú hablas de que los Estados no son teocráticos. Hay ciertos Estados que no son teocráticos, no los más occidentales. No es la idea que no sean teocráticos. O sea, tú me vas a decir que todos los Estados árabes que son musulmanes no deberían ser. La idea, claro. Ya, perfecto. Sí. Ya, pero es que entonces tenemos hartos más enemigos que conversar entre medio. Pero el punto es que acá hay un problema. O sea, el tema de los refugiados es un tema que escapa a la lógica del conflicto. Porque cuando se inició esto, estamos hablando del año 48, entre que tengo tres alternativas: entre que la gente fue obligada a salir de su casa, entre que la gente salió de su casa porque claramente no quería estar ahí, y entre que los gobiernos árabes le dijeron a la gente árabe en Israel: por favor salga de su casa porque vamos a hacer pedazo de este lugar. Se inicia el tema de los refugiados palestinos. Lo que no se habla es el tema de los refugiados judíos. ¿Te suena acaso? ¿Alguna vez has escuchado hablar de los refugiados judíos? ¿Sabes dónde están los refugiados judíos? No existen, porque los refugiados judíos, que es una población de igual magnitud que los refugiados palestinos, que no salieron de un país, sino que salieron de los 20 países que bordean el Medio Oriente, el Estado de Israel, donde Marruecos por un lado, Irak por el otro, son la misma cantidad de gente, 600.000, 800.000 personas judías que salen de su estado así y que tienen que, ¿a dónde van a llegar? A Israel, un país incipiente, sin economía. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hay un problema de refugiados y el otro no existe? Porque Israel se hizo cargo de sus refugiados en el mismo momento, da lo mismo, eso no existía discusión. ¿Cómo entonces los otros refugiados no fueron hechos cargo por los 20 países árabes que habían? Nico, Marcelo, para cerrar, nos quedan ya un par de segundos, ¿no? Sí, mira, que Israel sea un Estado judío es absolutamente incompatible con el derecho internacional. La expulsión de los palestinos y que fueron expulsados de sus hogares es algo que no solo los palestinos, sino que los internacionales en general y los mismos israelíes han señalado que pasó. La expulsión de los palestinos de su hogar en el año 48 ocurrió, y para eso hay historiadores israelíes, Ilan Pappé, Shir Heber, Eyal Weizman, entre muchísimos otros cientistas políticos e historiadores que han dado fe de esto. Por lo demás, tú dices, ¿por qué los estados árabes no se hacen cargo de los refugiados palestinos? Bueno, sencillamente porque no tienen la obligación de hacerlo, porque el que tiene la obligación y el deber de hacerse cargo de los refugiados palestinos y de permitir su derecho de retorno es Israel, porque es dentro del territorio israelí en donde se encuentran los hogares de los refugiados palestinos, de donde fueron expulsados en el año 48 y al que tienen derecho a volver por la resolución 194, la ley de sucesión de Estado y entre muchísimas otras disposiciones del derecho internacional. Me habría quedado conversando muchísimo rato, pero ya se nos fue el tiempo, impresionante. Marcelo, Nico, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, tío. Bueno, y nosotros llegamos hasta acá, nos despedimos, nos reencontramos ya a las 9 de la noche ya con CNN Prime, que esté muy bien.